Bueno, pastor, presento al pastor Álvaro Rodríguez, él nos acompañó en la mañana. Como referencia, él tiene un PhD en religión con énfasis en el Antiguo Testamento, en la Adventist International Institute of Advanced Studies en Filipinas, ¿verdad? Y él está concluyendo sus estudios, pues bueno, concluyó el año 2017, ha servido al Señor en distintos lugares, donde la obra lo ha colocado, y actualmente es secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión y editor de la revista Teológica, ¿verdad? Pastor, bienvenido, el tiempo es con usted, y él tendrá el tema recapitulaciones en el libro de Daniel. Muchas gracias. Feliz semana. No se vayan, ¿eh? Feliz semana no es chao. Muy bien. Recapitulaciones en el libro de Daniel. Hay algunas cosas que aquí supongo que ya las saben. Y voy a pasar un poquito rápido. Pero no se preocupen, está en el libro. ¿Les han dicho el libro o no? Ah, ya, ahí está el libro. Excelente. Ok, y tiene que ver con nuestra identidad, ¿ok? Así que voy a pasar a la siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vamos a leer juntos esto. Todos vamos a leerlo juntos, ¿ok? 2, 3. Ese mismo. ¿Qué entendieron? O sea, digamos comprensión lectora, ¿no? Jalaos todos. El profesor lo que hace es hacerlo leer otra vez. ¿Ah? ¿Pero sí entendieron? A ver, ¿qué puntos podemos resaltar de esto? Ah, interesante. Bueno, hay dos ideas básicas aquí que quiero resaltar. Primero, de cuando en cuando aparecen algunos personajes con ideas como novedosas. Cuidado. Toda idea novedosa en cuanto a la interpretación de la escritura es peligrosa. ¿Ok? Y con esto un paréntesis. ¿Dónde buscan ustedes información teológica doctrinal? YouTube. Y no me, no me van a dejar mentir, ¿eh? TikTok. ¿Qué más? Facebook, Google. Mis queridos hermanos, Internet es una bendición si lo sabemos utilizar, pero si no, ustedes van a encontrar, esa es una cueva de demonios, ¿ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir a la escritura y luego ser como un bereano. ¿Y qué hace el bereano? ¿Se acuerdan? Oye, es interesante. ¿Qué pasaría si viene Pablo, el apóstol Pablo, y les predica? Todos dicen amén, ¿no? No, por favor. Los bereanos dijeron, vamos a ver si lo que dice Pablo es verdad. O sea que si a Pablo le hicieron eso, pero por ahí aparece un sujeto que dice, no, que el fin del mundo, 2031, y todos siguen como borreguitos, y dijo que es el 2031. No, pues vayan a la escritura, vayan y comprueben, porque hay muchas ideas novedosas que se levantan de tanto en tanto. Y la segunda idea, ¿quién está detrás? El de los cachos. Que no tiene, por si acaso. ¿Sabían eso o no? No tiene. No, lean ustedes Historia de la Redención. Y ahí dice cómo es el aspecto de este ser. Sigue siendo imponente. ¿Ok? ¿Ok? Así que cuando lo pintan así con cachos, trinches, cola, se ríe, se jaranea, porque así no es. Ya es.
se vestirá como ángel de luz, dice, ¿no es cierto? Ok, esas son las dos ideas. Estos mensajes, los de Daniel y Apocalipsis, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Y mañana hablamos de eso. ¿Cómo es que va a ser posible que la iglesia pueda predicar el mensaje de los tres ángeles? Si estudiamos la Escritura. Especialmente, porque la parte anterior de la cita dice Daniel y Apocalipsis. Por eso estamos aquí. Si entendemos esto, entonces vamos a poder predicar el mensaje de los tres ángeles. Y vemos que en la mañana que es un mensaje urgente y que eso depende de nuestra vida eterna, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. 3 fundamentos básicos para interpretar la profecía. 3, ¿ok? ¿El primero cuál es? Historicismo. A ver, vamos por partes, dijo Jack. ¿Conocen a Jack? Yo tengo un amigo que se llama Jack, el descuartizador. Vamos por partes, ¿ok? Ok, vamos por partes, ¿ok? Porque si no nos empachamos y no entendemos nada, vamos por partes. Historicismo. ¿Qué es el historicismo? Es un método de interpretación. El método de interpretación historicista indica que la profecía se interpreta a lo largo de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque hay básicamente 3 métodos de interpretación de la profecía. Unos dicen, la profecía debe interpretarse toda en el pasado. O sea, todas las profecías ya se cumplieron en el pasado. Esa es una escuela de interpretación, es la escuela preterista. ¿Se acuerdan del colegio? El pretérito pluscuamperfecto. ¿Se acuerdan de eso? Se acuerdan del nombre, pero no saben, no nos acordamos, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Pero en fin, pretérito es. La interpretación preterista te dice, todas las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado. Hay otra corriente de pensamiento, la corriente de pensamiento futurista, que te dice, las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplen todas en un futuro distante y lejano. ¿Ok? Estos 2 métodos de interpretación hacen que en el fondo no nos interese la profecía. Porque si ya está en el pasado, no me interesa. Y si está todavía en un futuro muy lejano, yo voy a vivir nomás hasta los 80 y esto, ¿no? Es más o menos. ¿Alguien tiene más de 80? Ya, ok. Vamos a llegar hasta los 90 para que nadie se desanime, ¿ok? Pero como es para un futuro muy lejano, no me incumbe. Hay un método de interpretación que es bíblico, que es el método de interpretación historicista. ¿Y qué significa? La profecía, hay cosas que ya se cumplieron, hay cosas que están por cumplirse y hay cosas que se están cumpliendo. Entonces eso me ubica en la historia y me dice, o sea que esta profecía ya es por terminar. Ah, me ubica, me pone en el tiempo y me dice, por eso es importante. De hecho, la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, pierde el control. ¿Ok? Por eso es importante. Segundo principio, que la profecía es predictiva. Es decir, hay muchos teólogos que dicen que la profecía no es profecía, sino que alguien la escribió después de que se cumplió. Estos son todos los preteristas, ¿no? Todos los preteristas que dicen que ya se cumplió, dicen, en realidad Daniel no escribió del futuro. Quien escribió, que no saben ni siquiera quién es, dicen, escribió después de que se cumplió para que parezca profecía. Pero no, cuidado. La Biblia tiene esta naturaleza. Es predictiva. Es decir, anuncia antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Ok? Y el tercer punto, que es de lo que voy a hablar en esta mañana, ¿no? En esta tarde, es acerca del principio de recapitulación. ¿Qué es recapitular? Tiene que ver con analizar, volver, retomar, volver a revisar. Ok, muy bien. La recapitulación es un principio de interpretación. Más que un principio de interpretación, es un fenómeno que está en el texto. ¿Ok? Es un fenómeno literario.
en el que el profeta escribe la misma profecía, pero en otros términos. ¿Ok? Y ustedes van a darse cuenta de esto fácilmente. Ok, eso es todo lo que voy a decir esta tarde. No, hay una diapositiva más, pero este es todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Cuántos de acá, quiero saber, han leído alguna vez Daniel capítulo 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Daniel 2. Ya. Daniel 2. Daniel 7. Daniel 8. Ok. Daniel 11. Cada vez hay menos manos. Ok. Y les voy a hacer una pregunta. Como dijo un conocido hombre bíblico, ¿entienden lo que leen? Ah, claro, pastor, yo me leo regados por su palabra todos los días y la pregunta es, ¿usted entiende lo que lee? ¿Y cómo puede entender? Ah, para eso hemos venido. ¿Dónde está el bautisterio? ¿Está listo, no? Está listo. ¿Ah? Hoy día metemos al agua varios, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el puntero? El puntito rojo. Tú que todo lo sabes. Sí tiene. La tecnología. Muy bien. Daniel capítulo 2 está aquí. Vamos rápido, ¿ok? Cabeza de oro. Pecho y brazos, plata. Bronce, hierro, hierro con barro cocido y una piedra. Eso soñó el rey, ¿verdad? Una estatua imponente, diferentes materiales, y el pobre quedó, pero, como diría mi abuelita, turuleco. Así, ¿qué es esto? ¿Cómo le hago? Y llegó Daniel y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir lo que significa. Cada parte de la estatua es un reino, así le dijo. Y el versículo 38 de Daniel capítulo 2 le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Ahí tenemos un punto para interpretar esa profecía. Entonces, Daniel capítulo 2 es una seguidilla de reinos uno tras otro, ¿ok? Empezando con ¿cuál? Con Babilonia, ¿ok? Vamos a dejarlo por ahora ahí, ¿ok? Con Babilonia. Muy bien, vamos a Daniel capítulo 7, que está aquí. En Daniel 7 se habla de un león con alas, luego un oso con con tres costillas en la boca y que está inclinado. Tenemos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y luego, por si acaso, esta es una ilustración, no era un tiranosaurio rex, por favor, no. Daniel no vio tiranosaurios, solamente es una ilustración. ¿Ok? Por si acaso, porque va a decir, no, sí dijeron en la iglesia de Monterrico que era un tiranosaurio rex, ¿no? No, solamente es ilustración, ¿ok? Y que tenía 10 cuernos, dientes de hierro, y que de repente salió un cuerno pequeño, aquí tiene 10, los pueden contar. El pastor tiene la diapositiva, nuestro hermano, el que quiere le pide. ¿Ok? No tienen que estar sacando fotos porque se va muy pixeleado, va a salir. Ya, ahí tienen el PDF, lo van a tener, ¿ok? Entonces, dice que sale un cuerno pequeño que tiene boca y ojos arrogantes y cuando sale derriba 3. ¿Ok? Les estoy contando lo que pasa en el capítulo 7. Y cuando pasa eso, dice cosas terribles, de repente hay una escena de juicio. El anciano de días aparece, el hijo del hombre aparece y se sientan y el juicio empieza. Y después del juicio dice que al final, Daniel 7:27, dice, los santos del Altísimo recibirán el reino, el poder y la gloria. ¿Ok? El mismo problema. Este es una seguidilla, igual que acá, mira, una seguidilla, ¿verdad? Acá también. ¿Ok? Ahora, ¿qué paralelos podemos encontrar? Porque hay que establecer algunos paralelos. En el capítulo 7 de Daniel se habla de un león alado. Históricamente, el imperio neobabilónico, que empezó con Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor, del que ustedes conocen. ¿Han escuchado de Nabucodonosor? ¿Sí? Ok, ese rey es el que le dio la gloria y esplendor que obtuvo Babilonia o el imperio neobabilónico en el siglo 7-6 a.C. ¿Ok? Y se han encontrado un montón de ladrillos
de la antigua Babilonia, de la época de Nabucodonosor, y azulejos donde se ven leones alados. Lo que significa que el león alado es un símbolo de Babilonia, en la iconografía propia que dice la arqueología. Jeremías 50, 17, por favor, alguien que se anime. Jeremías capítulo 50, versículo 17. Ojalá no me esté equivocando de versículo, si no me perdonarán. Jeremías capítulo 50, versículo 17. ¿Quién se anima a un valiente o una valiente con voz poderosa como de fuerte pregón? Jeremías 50, versículo 17. Muchísimas gracias. ¿Quién devoró a Israel? No, vamos por partes, dijo Jack. No, antes. Antes. Rebaño y descarriado es Israel. ¿Qué más dice? ¿Quiénes deshuesaron? Ah, los leones. ¿Y quiénes son los leones? Según ese versículo. Asiria y Babilonia. Solo que cuando Jeremías escribe, Asiria ya está en el pasado. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? O sea, la misma Biblia dice que el león es un símbolo de Babilonia. La iconografía propia de Babilonia era un león. Por lo tanto, el león representa a Babilonia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos otra vez por partes. ¿De qué material eran las piernas? De hierro. Dice que esta bestia tenía dientes de hierro y desmenuzaba todo lo que había en su paso. El mismo material. ¿Ok? Ahora, no es coincidencia. 1, 2, 3, 4. Y llegamos al hierro. 1, 2, 3, 4. Dientes de hierro. No es coincidencia. Como decía un personaje, no hay casualidad. Pastor, no existen las casualidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Una recapitulación. La profecía de una serie de reinos a través de una estatua se vuelve a repetir, pero ahora con una serie de animales híbridos. Lo mismo, ¿ok? Vamos al capítulo 8, ¿ok? Vamos al capítulo 8. El capítulo 8 para mí es la llave que abre el misterio. Ya se van a dar cuenta por qué. En el capítulo 8 se presenta una serie que está aquí. Primero aparece un carnero con 2 cuernos. Eso dice los versículos 1, 2 hasta el 3, me parece. ¿Ok? Luego aparece un macho cabrío con un cuerno prominente y el cuerno se quiebra, dice la Biblia. Y que cuando se quiebra le salen 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y luego dice, va a aparecer un cuerno que es pequeño, pero que luego se va a engrandecer primero va a moverse hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra hermosa, y luego hacia el cielo. Y luego aparece la imagen del santuario. Y se acabó la visión. Versículo 14. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Punto. Se acabó la película para Daniel. ¿Ok? Y Daniel después de esto quedó en shock. Y aquí les voy a decir una cosa. Cuando Daniel resucite, y usted también, usted le va a explicar a Daniel sus profecías. Ustedes se ríen, no entendió. Lean ustedes el libro de Daniel. Díganme una sola cosa que haya entendido Daniel. Cada vez que venía un sueño, nada. Por favor, Señor. Capítulo 9, se enfermó el pobre. Se enfermó porque no entendía, así como nosotros cuando no entendemos la Biblia nos enfermamos. ¿Ah? ¿Sí o no? Leen su hermano por su palabra, no entienden y se enferman, ¿no es cierto? Bueno, Daniel se enfermaba por no entender la escritura. ¿Ok? Pero bueno, cuando resucite Daniel, él va a despertar. No, a ustedes, a mí no. A mí no me va a buscar vecinos profesores de Daniel, me va a complicar la vida.
Me va a hablar de, no, tengo que hablar de gente normal, ¿no? Gente normal. Entonces lo va a buscar a ustedes para que les explique. Explícame, por favor, esas las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué él no entendió? Ustedes sí. ¿Cuándo terminaron las 2300 tardes y mañanas? Daniel no sabe, no tiene ni la menor idea. Él sigue creyendo que algo pasaba en Jerusalén. Así se murió. Es más, Dios le dijo, ¿sabes qué, Daniel? Es por gusto. Daniel 12:4. Tú te vas a morir y no vas a entender porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Así que, Daniel, ya no te esfuerces tanto. Ya, Señor, y chao, murió, pues, ¿no? Es así, ¿ok? Bueno, terminó entonces el momento de la emoción, de la risa, y ahora volvemos aquí. Esta seguidilla, 1, 2, 3 y 4, es la misma, pero busquemos el paralelo. ¿Cuántos cuernos aparece aquí? ¿Cuántas cabezas hay aquí? No hay casualidad, ¿ok? No existe la casualidad, ¿ok? Ahora, ¿por qué creo yo que esta es la clave? Lean Daniel 8, versículo 20. Daniel 8, versículo 20. ¿Qué dice? En cuanto al carnero que viste y sus dos cuernos, aquí a Daniel le dice, mira, ¿sabes qué, Daniel? Este animalito que ves aquí es Medo-Persia. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el siguiente? A ver, lean el siguiente versículo, el 21. Y el macho cabrío que viste y su cuerno, ¿quién es? El rey de Grecia. ¿Y el cuerno? El rey primero. Ok. O sea que aquí a Daniel se le dice quién es quién. Ya dijimos que la cabeza era Babilonia, ¿cierto? Ahora, fíjate, ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos brazos? ¿Cómo estaba este? Uno sobre el otro. ¿Y los cuernos? Uno fue más largo que el otro. Estamos frente a lo mismo. Entonces, este animal, el carnero, que representa, porque el texto bíblico dice que es Medo-Persia, esto también es Medo-Persia, este también es Medo-Persia. Entonces, lo que se dijo en Daniel 2 se recapitula en el capítulo 7 y se vuelve a recapitular en el capítulo 8. Babilonia, acá ya no aparece. ¿Por qué? Porque ya no interesa, ya Babilonia está de salida. Y lo que le interesa al profeta o a Dios es mostrarle el futuro. Ya el pasado, ya fue. No interesa hablar de Babilonia porque ya está en decadencia. ¿Ok? Entonces, por eso empieza aquí. Medo-Persia, Grecia, Roma, y aquí también aparece Roma. ¿Por qué? Daniel 7:25. Alguien que lea, por favor, Daniel 7:25 y que alguien lea aquí Daniel capítulo 8, versículos 9 al 12. Muchas gracias. Este cuerno pequeño tiene un accionar religioso porque se va contra Dios, se va contra su ley y se va contra su pueblo. Mira, contra los tres, ¿ah? Contra la ley de Dios, contra Dios mismo y contra su pueblo. Que alguien me lea, por favor, Daniel 8, versículos 9 al 12. Siga usted, por favor. Muy bien. Este cuerno pequeño del capítulo 8 tiene una actividad similar al cuerno pequeño del capítulo 7, porque dice que se va contra el príncipe del ejército. ¿Quién es el príncipe del ejército? ¿Y de dónde sacan ustedes esa idea novedosa? ¿De dónde sacan esa idea? ¿Ah?
¿Se acuerdan ustedes de Josué? Capítulo 5. Josué cruza el río, ¿verdad? Y está ahí en Gilgal. Y sabe que Jericó está al frente y Jericó es una ciudad amurallada. Es imposible de doblegar Jericó, porque su gente con las justas agarra una espada, con las justas, porque ellos son pastores, gente que cuida rebaños, son ex esclavos, o sea que no eran militares. Y tienes Jericó al frente, una ciudad amurallada con un ejército adentro. Y Josué sale rascándose la cabeza, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo hago para destruir? Y de repente aparece un personaje de un porte gallardo. Y Josué dice, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de los otros? De ninguno, le dice. Ni tuyo ni del otro. Ah, pero estoy contigo. ¿Y quién eres tú? El príncipe de los ejércitos de Jehová. Ah, interesante. Dice que este cuerno pequeño se va contra el príncipe, ¿no es cierto? Y acá se va contra el Altísimo. Es el mismo personaje. Es el mismo poder religioso que se va contra Dios, contra su pueblo. Se va contra el ejército del cielo y los va a doblegar. Y acá dice que a los santos del Altísimo los perseguirá por tiempo y medio tiempo, ¿verdad? Es el mismo poder. Echa tierra por la verdad. Echa la verdad por tierra. Y el santuario también lo desecha, ¿verdad? ¿Saben quién es? ¿Quieren que les diga? Babilonia. ¿Se acuerdan que la mañana les hablé de Babilonia y no les dije quién era? Los dejé así en el aire. Babilonia. Porque Babilonia, ese sistema religioso, ¿ok? Que cree y que enseña que el sábado no es el día del Señor y que los muertos están en el cielo mirándonos, ¿ok? Eso es Babilonia. Es ese poder que se ha puesto en el lugar de Dios. Es el poder que alguien dijo por ahí, el anticristo, ¿ok? Y lo voy a poner con nombre y apellido, sin temor a equivocarme, porque cuando uno lee la escritura, así es la iglesia romano-papal, católica. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son esas. No es porque tenga algo contra ellos. No tengo nada contra la iglesia o contra las personas de la iglesia católica. Pero su sistema es este sistema que persiguió, y en el Perú hubo una inquisición. ¿Ustedes sabían que en el Perú se persiguieron a los guardadores del sábado? Sí. También otras cosas más, pero a los guardadores del sábado en el Perú hubo inquisición. ¿En qué año fue? ¿Alguien más o menos sabe? 1500, más o menos, ¿no es cierto? Ok. Ese es el cuerno pequeño, también llamada Babilonia. ¿Ok? Ojo, es un sistema, no me voy contra ninguna persona. Yo tengo familia que es católica y trato de enseñarles, pero a veces no se deja. No importa. Ok. Ahora, tenemos aquí el cuerno pequeño, que es la parte, digamos, la Roma papal. La Roma papal. Y después de eso, fíjense que viene la piedra. El reino a los santos, el juicio. Mira, aquí está el juicio y la purificación del santuario. El pastor habló acerca de la purificación del santuario, el Yom Kippur. Algo dijo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces no voy a repetirlo. Es lo mismo. Cuando termine el Yom Kippur, es que termine el juicio, la roca cae, que es Jesucristo, y entonces los santos reciben el reino. Bárbaro, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Babilonia ya pasó? Ya pasó. ¿Medo-Persia? También. ¿Grecia? Uy, hace rato, ¿no? ¿Roma? Bueno, ¿ya empezó el juicio? Sí, ya empezó el juicio. 1844 empieza el juicio. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando Jesús salga al lugar santísimo. ¿Pero cuándo? El día y la hora nadie sabe, en buena hora, porque si no estaríamos, todavía falta. ¿Ok? Pero cuando salga, que falta poco, vendrá. Ahora les voy a contar algo más. Este es el extra, regalito, ¿ya? Por Navidad. Daniel capítulo 11 y 12 es una nueva recapitulación. Esa no se la sabía.
No, rey del norte, rey del sur, aquí la gente se vuelve loca con eso, ¿no? Yo también, ¿ok? Daniel capítulo 11, versículo 2, ¿quién lo lee? Daniel 11, 2, ¿qué dice? Mm, muy bien, ¿qué dice? Le dice el ángel Gabriel, le dice a Daniel, mira, ¿sabes qué, Daniel? Todavía va a haber algunos reyes en Persia. O sea, ¿en qué tiempo están? En Persia, ¿no es cierto? ¿Entienden? Daniel, todavía van a haber algunos reyes en Persia, ¿ok? ¿En qué tiempo estamos entonces en la profecía ahí? En Persia. Ahora lean el siguiente versículo, versículo 3 me parece que es. A ver, ¿qué dice? Ok, y se levantará un rey que hará lo que quiera, ¿no? Hará su voluntad, un rey valiente. ¿Y qué más dice el siguiente versículo? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Se va a levantar un reino, ¿ok? Y cuando va a ser, y cuando sea quebrantado ese rey, ¿qué va a pasar? Su reino va a ser repartido ¿hacia dónde? ¿Cuántos cuernos tiene esto? ¿Cuántas cabezas? No hay casualidad. ¿Ok? Entonces el versículo 4 y 5 nos está diciendo Grecia. ¿Ok? Y luego viene una serie de luchas entre los reyes o gobernantes Seleucos y Ptolomeos. ¿Ok? En otro momento podríamos conversar acerca de eso. Y de repente aparece por ahí el versículo 16, si no me equivoco. A ver, ¿quién lee el versículo 16? 11:16, sí. Ok. Va a aparecer un rey que se va a ir contra la tierra, ¿qué dice? Hermosa o la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra hermosa o la tierra gloriosa? Jerusalén. Hay varios pasajes en la Biblia que mencionan que Jerusalén es la ciudad hermosa, la ciudad gloriosa. De hecho, ¿dónde se manifestó la gloria de Dios? Cuando descendía. En el templo. ¿Y dónde estaba el templo? Ok. Ahora, en el versículo 16 de Daniel capítulo 11, estamos frente a un poder que logra conquistar Jerusalén. ¿Quién conquistó Jerusalén? ¿En qué días vivió Jesús? ¿En los días de qué imperio? Roma. ¿Ok? Y si leen el versículo 21 y 22, se van a dar cuenta que el Mesías muere en ese periodo, en el periodo de Roma. Entonces, hay un rey que va a la tierra gloriosa y que mata al príncipe del pacto. Así lo llama, el príncipe del pacto. Y si leen el versículo 31, mira lo que va a pasar. Versículo 31. A ver, Daniel 11, versículo 31. Qué interesante. ¿Ya han leído eso alguna vez? En Daniel capítulo 8, en Daniel capítulo 8, decía que se fue contra el príncipe, se fue contra el santuario y que se fue contra, echó la tierra, la verdad por tierra. En Daniel 11, versículo 31, ese poder romano papal, que aparece en el versículo 30 en adelante, dice que se va contra el santuario, establece la abominación desoladora, ¿y qué más? Y se va contra el príncipe. La misma actividad. Así que este rey, que tiene una parte política, Roma histórica, y una parte religiosa, porque se va contra Dios, contra los entendidos son el pueblo de Dios, ¿ok? Contra el santuario y quita el continuo, es la misma expresión que se usa aquí, ¿ok? Ahora lean cómo termina eso. Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice?
Interesante. En aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel. ¿Para qué? Para liberar a los entendidos, al pueblo de Dios, que históricamente ha sido perseguido por este poder. Los libera para darles el reino. ¿Y cuándo los libera? Cuando cae la roca, la segunda venida, cuando termine el juicio, el santuario es purificado. Daniel capítulo 11 es una nueva recapitulación. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos entre que hace lo que quiere este personaje y Miguel aparezca. Pregunta, ¿quién es Miguel? Con esto voy terminando. ¿Y de dónde sacan esa idea maravillosa? Hay varias razones. Ok. Primero, Miguel. ¿Qué significa Miguel? Micael. Micael. Es una palabra hebrea. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? O el que es como Dios. ¿Quién es como Dios? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Que él, siendo en forma de Dios, no estimó a cosa como que aferrarse, sino que, ¿quién es como Dios? Cristo, Miguel. ¿Ok? También dice que Miguel es un arcángel. Apocalipsis capítulo 12. Luchaba Miguel contra sus ángeles, ¿verdad? Y luchaba contra el dragón y sus ángeles. Como se llama arcángel en Judas capítulo 9, se le llama arcángel. El arcángel Miguel. ¿Y qué significa arcángel? Algunos creen que un arcángel es una especie de ángel superior, digamos que los ángeles tienen rangos, hay diferentes clases de ángeles. Bueno, sí, parece que hay algo así, pero arcángel es una palabra que significa arca, o arge, en realidad en griego es jefe de, y ángelos, ángel, jefe de los ángeles. ¿Quién es el jefe de los ángeles? ¿Se acuerdan de Josué? Capítulo 5. ¿Quién eres tú? ¿De los nuestros o de los otros? De ninguno. Yo soy el jefe de los ejércitos de Jehová. ¿Quién es Miguel entonces? Jesús. Lean ustedes Mateo capítulo 6, versículo 50 me parece que es, que él dice, cuando está siendo tomado preso, creo que alguna vez prediqué de este tema acá, y cuando los iban a tomar preso, Pedro le corta la oreja. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y Jesús le dijo, tranquilo Pedro, que así no funcionan las cosas. Es más, si yo quisiera, hago una oración y más de 12 legiones vienen a mi rescate. ¿Por qué? Porque Él es el jefe, porque Él es el capitán. Si los ángeles ven a Jesús como el capitán, ¿cómo lo vemos nosotros? Interesante, ¿verdad? La profecía nos dice que estamos terminando el juicio, el santuario está siendo purificado. Muy pronto aparecerá Miguel, muy pronto recibiremos el reino. La profecía nos ubica en el tiempo. Y los animo a que vivamos en el tiempo que estamos viviendo, predicando el Evangelio. Siendo conscientes, el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo difícil, complicado. Esta sociedad de hoy es muy compleja. Yo tengo temor por mis hijos, porque la cosa se viene fea, fea, fea. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos. ¿En qué? En esto. En la profecía. Esta es la recapitulación. Esta historia repetida 4 veces, digamos, con diferentes términos. ¿Y por qué repite el texto bíblico? Porque en los tiempos bíblicos no había negritas, no había resaltador. La única forma que tenía el profeta o el escritor bíblico para enfatizar algo era repetir. Y si te lo repite tantas veces, ¿qué te está diciendo? Ojo, pestaña y ceja. Presta atención. Que Dios nos bendiga. Que podamos vivir a la altura del tiempo en que Dios nos ha llamado para servir. Amén.